Bienvenidos. Hablemos de derecho un poco. El derecho de inicio como concepto es el conjunto de normas que regulan el actuar de los seres humanos. En sociedad. ¿Qué finalidad tiene esta? Analicemos la definición muy brevemente. Es un conjunto de normas y algunos autores, por ejemplo Edgardo Peniche, le agrega el término jurídicas, porque no es cualquier norma. Vamos a ver que existen varios tipos de normas y que cada una de las normas tiene sus propios involucramientos o sus propias reglas para funcionar. Algunas normas son normas morales, algunas son normas de conducta social en determinados estratos y otras finalmente son normas jurídicas que obedecen a un proceso de creación de ley. El derecho propiamente son todas esas leyes, todas esas normas que regulan nuestra conducta, y algunos autores como García Maínez le agregan la expresión externa, porque no es lo mismo la conducta interna o la conducta no pública de la conducta pública del individuo. Yo le agregaría que es la conducta pública del individuo. Entonces, todas estas normas van a regular la forma en la que yo actúo de manera pública como ser humano en una determinada sociedad. Y todavía le agregaríamos más, solo son válidas para un tiempo y espacio determinado. Nuestro cuerpo de leyes se le denomina a todo esto, a nuestras leyes vigentes en el momento, le denominamos derecho positivo. Es el derecho que finalmente está siendo aplicado dentro de un Estado. Ahora, vamos a hablar de los fines. En esta sesión vas a aprender qué es un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es finalmente el órgano rector que va a requerir finalmente de todas las leyes para poder funcionar. El Estado se conforma de 5 partes, por así decirlo. Una de ellas, primero y la más importante, es la población. Somos todos nosotros, que nos asentamos y decidimos vivir en un territorio. Este territorio como tal nos da a nosotros identidad. Por lo tanto, hay una relación directa de la población y el territorio. Este territorio define quién soy. No soy solo Gerardo, soy Gerardo el mexicano. Soy Gerardo de México. Ahora, nosotros como tal tenemos que encontrar una forma de poder convivir. Nosotros nombramos a las personas que se van a hacer cargo de finalmente cuidar nuestra soberanía. Y este viene a ser uno de los puntos principales. Soberanía. Que es que nadie que no sea parte de esta población en este territorio puede decirnos qué hacer dentro de nuestro territorio. Ahora, para lograr que eso se dé, nosotros finalmente como población y para aplicar en un territorio y en defensa también de la soberanía generamos una propia ley. Algo que se encargue de decir dentro de nuestro territorio qué puedes y qué no puedes hacer. Por regla general, el ciudadano, nosotros, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Se llama estado de exclusión legal. En este estado de exclusión legal, nosotros determinamos que de algunos de nosotros vendrán personajes que van a ocupar el gobierno. Si recuerdas a Rousseau, que seguramente estudiaste en primaria, secundaria, a esto se le llama el pacto social. Nosotros como población teníamos derecho a todo, absolutamente a todo. Cuando nosotros construimos nuestras leyes y decidimos que exista un gobierno que administre esa ley y que la administre dentro del territorio, y que al mismo tiempo administre la soberanía y que, ¿por qué no?, al mismo tiempo nos administre a nosotros. Nosotros hacemos un pacto para que yo estar protegido como población, para que a mí me cuiden, yo estoy dispuesto a ceder algunos derechos. ¿Cómo qué derecho? Soy un tipo de 1,90 de estatura y peso más o menos unos 90 kilos. Un señor de 1,40 de estatura, muy delgado, ofende a mi esposa. Tengo la fuerza y la capacidad para defenderla, pero no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer porque yo perdí mi derecho a la venganza privada. Si me debe de entenderse esa parte.
Cedemos esto para que a través de los órganos de gobierno se administre justicia en la población. Ese es el sentido de crear un Estado, porque no todos tendrán 1,90 de estatura y 90 kilos de peso, para defender al débil y que todos seamos iguales ante, finalmente, la ley. ¿Qué pasa con este gobierno? Bueno, si te vuelves a tu Montesquieu y te vuelves a Rousseau, jugamos con la idea de dividirlo en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Cada uno con distintas funciones para asegurarnos de que este gobierno no se vuelva un tirano, aunque finalmente el origen del Estado es el origen de un tirano. Esto es el Estado moderno, en términos muy generales. Las partes importantes obviamente son todas. La ley, entonces, el derecho, será todo ese conjunto de normas que rige dentro del Estado y que norma a la población. Pero entonces habrá que dividirlo en qué y cómo. Regreso con mi esquema del derecho positivo. El derecho positivo mexicano se divide en dos: el objetivo y el subjetivo. El objetivo va a defender todo lo que tenga que ver con los intereses, sí del gobierno, pero sobre todo del Estado, como un ente total. Al defender al Estado como un ente total, vamos a crear un derecho objetivo que se llame derecho penal. ¿Por qué? Porque las penas, o más bien porque los delitos, los crímenes, la sangre, lo feo, lo horrible, contra la población atenta contra la legitimidad y la credibilidad del Estado. Y necesitamos que el Estado como nación, esto es México, México es un Estado, México como país. El Estado necesita verse fuerte, por lo tanto el Estado debe de cuidar su propia legitimidad, su propia credibilidad. Al mismo tiempo tienes la seguridad social, que finalmente al Estado le debe de importar que su población viva bien y se mantenga. Al mismo tiempo vas a tener el derecho fiscal, cobrar impuestos y hacer que el Estado funcione. El derecho administrativo. ¿Para qué el derecho administrativo? Es el que juega con todos los órganos de gobierno que se encargan de la administración, finalmente, de todos los elementos del Estado. Y al mismo tiempo tienes un derecho aduanero y tienes un derecho internacional, que es finalmente muy polémico si el derecho internacional es objetivo o no, pero vamos a decir que lo es, porque son las relaciones del Estado con otros estados. Ahora, ¿quién es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo va a referirse, como lo dice su nombre, al sujeto, y va a ser el sujeto de la población a quien realmente le interesa, finalmente, que le cuiden sus derechos también. A estos derechos les llamaremos derechos públicos subjetivos, o DPS. Los derechos públicos subjetivos es lo que tú y yo conocemos como los derechos humanos o las garantías individuales. Vamos a encontrar algunos límites muy peculiares y diferencias entre uno y otro. Lo que es interesante de este derecho subjetivo es que el derecho subjetivo por excelencia va a ser el derecho civil. El derecho civil tiene como fundamento lógico proteger a la población de la población misma y del Estado, a través de sus representantes, que son el gobierno. ¿Qué tiene derecho este señor? Tiene derecho a propiedad, tiene derecho, por supuesto, a su vida, a su libertad, tiene derecho a tener bienes, tiene derecho a que nadie le cometa un daño finalmente, tiene derecho a que no lo insulten, voy a ponerle NI, tiene derecho a un montón de cosas. Todos estos derechos vienen contenidos entre el derecho civil por un lado y por otro lado en el Código de Familia. En el estado de Hidalgo, el Código de Familia se llama Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, reformado en 2010, que va a tener mucho que ver con realmente todas las operaciones que tengan que ver en familia. También como derecho público subjetivo, en algunas muy raras ocasiones entrará el derecho penal, aunque finalmente esta es una desclasificación. Voy a decir el porqué, y esto va mucho al aspecto de los fines del derecho. Al derecho penal y al derecho en general y al Estado en general, yo como persona no le importo. ¿Por qué no le importo? Porque soy uno. Y aunque yo pague o no pague impuestos, aunque yo haga o no haga, al Estado, yo como yo, no le voy a interesar. Lo que le interesa al Estado es mantener su propia credibilidad. Y va a hacer el Estado todo esto
para mantener su credibilidad y sobre todas las cosas, y recuerden esta frase, perpetuar el modelo. Lo que el Estado busca es perpetuarse, mantenerse, que siga existiendo. Nuestro Estado se funda en 1824, sufre un cambio dramático en 1857, vuelve a sufrir un cambio dramático en 1862, vuelve a sufrir un cambio dramático para 1917 y vuelve a seguir sufriendo cambios dramáticos de ahí para adelante. Pero estos momentos mantienen una constante. Nuestro Estado mexicano, los Estados Unidos mexicanos de 1824, queda el nombre, queda la idea, queda una lógica de todo, y esto se va manteniendo a través de los años. Lo que busca el Estado es entonces perpetuarse. De este lado, mis derechos públicos subjetivos van a ser protegidos por el Estado a través del Estado. Seguramente han escuchado de lo que se llama o lo que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es una de las 3 instituciones especiales que existen en México. Es un juicio, no un recurso, es una instancia a la que se recurre, y este juicio de amparo me protege de actos que cometa el gobierno y que cometan particulares que atenten contra estos derechos públicos subjetivos reconocidos por el Estado. Vamos a verlo más a detalle. Conclusión. El derecho es entonces el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa de un individuo actuando en sociedad. Por conducta externa nos referimos a la conducta pública. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi casa puedo andar encuerado y ser un degenerado, pero si afuera traigo mi saquito, me peino bien y guardo total respeto por las instituciones, todo se vale. Dentro de una sociedad, porque finalmente solo aplicará dentro del Estado para el que fue creada la ley. Todavía más allá, el Estado viene a ser la lógica que respeta o no respeta la aplicación de la ley. El Estado tiene población, territorio, ley, soberanía y gobierno. El gobierno quizás siendo uno de los órganos más importantes o uno de los actores más importantes de lo que es la función del Estado. El derecho positivo se va a dividir en objetivo y subjetivo. El objetivo, cumpliendo los intereses del propio Estado, perpetuarse, y el subjetivo, cuidando los intereses de cada uno de nosotros. Siguen en sus lecturas, estoy como siempre a sus órdenes, mucho éxito.